Radio Universidad trae para ti el celuloide. Información del séptimo arte. Cartelera, críticas, entrevistas, grandes leyendas, festivales, soundtracks y más. No te muevas. Comenzamos. Llegamos a la parte del cine, bienvenidos a su programa El Celuloide. Es un placer recibirlos, tenemos demasiados invitados, mucha información. Gracias en los controles Eduardo Carrillo, 1190 de AM por la cultura y por el arte, Radio Universidad. También nos encuentran en Facebook, SoundCloud y YouTube. No se pierdan nuestras diferentes secciones, acompáñenos durante esta hora con sus respectivos cortes. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos? Entérate. ¿Cuánto tiempo llevas en esto, dibujando y dedicándote a esto? Mira, yo no dibujo, yo escribo. ¿Nada más escribes? Así es. Mi problema con la escritura, bueno, problema y no, es que yo antes dibujaba mucho, pero llegó un momento en el que ya no dibujé yo y no dibujo nada. Muchos dicen que es un trauma o algo así. De repente, ¿y si se te daba el dibujo? Sí. ¿Y lo hacías bien? Pues según yo sí, pero en algún momento dejé de dibujar. Ahorita pues escribo, toda la vida he escrito. Entonces, ¿haces equipo con alguien para lo que son? Sí, claro. Ya. Por ejemplo, aquí es un poco complejo porque una cosa es un guión literario de algo. Yo, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo varios proyectos, estoy escribiendo una novela que publico en agosto y esa va a ser totalmente literaria y hacer un guión para que un artista lo dibuje es una carta al artista para decirle cómo quieres, para que interprete lo que tú ya viste, ¿no? Lo que tú ya plasmaste en una historia. Entonces yo le tengo que decir todo, ¿no? Dónde quiero la cámara, cómo están los personajes, son gordos, son feos, son guapos, son pelones, son delgados, tienen buena ropa, no tienen ropa, entonces, absolutamente todo. Un trabajo muy minucioso. Así es, y yo, dadas mis carencias, llevo 3 años pues estudiando literatura, estudiando escritura, estudiando ¿allá en México? Así es. Fíjate que un problema, qué bueno que tocamos el tema, un problema importante en el cómic mexicano es que de repente el creador de cómics solo lee cómics. Y entonces de repente te topas con gente que no, tengo un cómic bien padre, que un joven que le picó un alacrán y se volvió el hombre alacrán. Espérame, pues es que eso es Spider-Man. Sí. No, pero aparte es mexicano. Y entonces el problema mucho es eso, porque de repente el creador de cómic piensa que hacer cómic solo es dibujar. Y no. Y la verdad es que el trabajo del escritor de repente no se nota. O no se aprecia más que no se nota, ¿no? Entonces mi apuesta justamente es, además de tener un arte bonito y un arte competitivo y un arte atractivo, pues a mí la verdad es que no me interesa mucho si yo no tengo una historia que contar, una historia que le pueda interesar a la gente y sobre todo que eventualmente pues, le pueda dejar algo a la gente, ¿no? Alguna ventana reflexiva, alguna cuestión así. Entonces yo de repente pues tuve que aprender
cuestiones de anatomía para revisarle a los dibujantes si anatómicamente el dibujo estaba bien, cuestiones de perspectiva, ¿no? Para ver si los dibujos tenían profundidad, no estaban planos, ¿no? Cuestiones de narrativa para ver que el primer cuadro perfectamente, o sea, no sé, por decirte algo, si en el primer cuadro estaba fumando con la mano derecha, que en el segundo cuadro el humo salga para donde tiene que salir y no para el otro lado. Ah, ok. Entonces, las escenas de acción, si yo doy un golpe con la derecha y estoy de este lado, pues en la siguiente viñeta debe de caer del otro y así, cosas de esas, ¿no? Bien la secuencia. Es correcto. Entonces, la parte del guión de repente no es muy apreciada. En las convenciones, pues las estrellas son los que dibujan, ¿no? Sí. Y está bien, o sea, la verdad es que yo nunca quise hacer esto para ser una estrella, sino para expresarme, pero yo me lo tomo muy en serio. Para mí el guión es algo muy importante. Para mí el diseño de personajes no me interesa si no tengo una buena historia que contar, porque de repente hay gente y tengo ya un personaje que tiene un traje así, asá, y vuela, y no, pues sí, la historia, bueno, pues de ese personaje voy a hacer la historia, y no, o sea, de lo que se trata mucho es, no sé, a lo mejor la historia es que mi papá se fue a trabajar, ¿no? Esa es la historia, ¿sale? Pero resulta que mi papá se fue a trabajar y saliendo lo secuestraron unos ovnis. Ahí está la historia. ¿Cómo es mi papá? No sabemos. ¿Cómo es la nave? No sabemos. No. ¿Cómo son los ovnis? No sabemos. Pero ahí tenemos una historia. Y ya después de la historia, entonces ahora sí, ¿cómo son los marcianos? O incluso ya si nos ponemos más contestatarios, o si mi papá se fue a trabajar y se topó con una manifestación en donde estaban protestando los maestros de este país, ¿no? Y entonces en ese momento pues tú puedes abundar ya en muchas otras cosas, pero hasta ahí todavía no importa cómo es tu papá, o si están en el día o si están en la noche. Sí. ¿Sí? O sea, lo que me refiero, no sé si me explique bien, es justamente que el diseño del personaje, mientras tú no tengas la historia, pues no importa. Ya cuando tienes la historia, pues ahora sí, ¿tu papá qué es? ¿Clase alta? ¿Media baja? Ok, pues entonces tiene que vestir así. Sí. Y los maestros, ¿cómo son? Estamos en Oaxaca, estamos en el DF, estamos en Francia. Ok, bueno, pues entonces hay que ver cómo lucen, ¿no? Entonces, pero esa parte, de repente, como en México no se tiene en la medida que quisiéramos el hábito de la lectura, bueno, pues de repente pues nos pasa de noche un buen guión o no, ¿no? Sí. Entonces a mí me preocupa mucho el hecho de que mi obra pues sí tenga una historia decente, ¿no? Sí. Que contar, no nada más el superhéroe que salvó a la dama en peligro y todos vivieron felices. Pues no, realmente no es mi tipo de idea en esto de hacer cómics, ¿no? ¿Y Logan y Wayne son de tus personajes favoritos o cómo decidiste? No, mira, yo tengo un programa de radio que tiene 11 años, este año cumple 11 años. ¿Sobre qué es tu programa? Se llama el podcast de Logan, justamente, pero todo esto fue antes de los cómics. Ok. Entonces, porque mucha gente piensa que es Logan por Wolverine, y no, realmente no. Tiene 11 años que tiene de esto, y en el podcast hablo de literatura, de filosofía, de cine, pero no hablo de cine de la nueva película de la Mujer Maravilla. De esas todos pueden hablar, no es necesario que yo hable. Sí. Yo hablo de cine que a mí me ha marcado, ¿no? Entonces cuando empiezo a hablar de la película, pues incluso me voy secuencia por secuencia en la película y digo, esta escena me hizo sentir así, checa esta línea, este diálogo, chécate esta toma que hizo el director, y entonces trato mucho de hablar de la película en el sentido de las emociones que me provocó, ¿no? Entonces hablo de cine, hablo de videojuegos, hablo de cómics, hablo de
de religión, hablo de música, ¿no? Hablo de los discos que me han marcado, de Pink Floyd, los Doors, los Beatles, Radiohead, cosas así, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez. Y bueno, pues desde entonces el Logan básicamente es por una cuestión que viví en su momento muy complicada, y hay una novela gráfica que se llama Weapon X, en donde el personaje principal pues, es Logan, y me identifiqué mucho con esa historia porque me sentí tan oprimido y tan sofocado en su momento, y al final pude tomar el control de mi vida, ¿no? Y pues ya pude hacer lo que yo quise hacer toda la vida, ¿no? Entonces ese es el Logan. Y Wayne realmente fue porque el Facebook me pedía un apellido, o sea, no fue por Bruce Batman, Wayne. no fue por nada así. Ok. Pero ya se quedó, ¿no? Entonces ya a estas alturas, pues como mi obra está firmada así, Sí. pues lo tengo que seguir, Claro. así, pero realmente no es por ninguno de esos dos personajes. No. Ah, qué bueno, aclárame, porque soy muy ignorante. Muy todos bien. somos ignorantes, sí. ¿Y ¿dónde te podemos escuchar? ¿En qué Mira, estación? ¿Cómo se llama tu programa? El programa se llama El Podcast de Logan. Si tú te metes a iTunes, que es gratis, y le das ahí buscar, me encuentras en la categoría de filosofía. Llevo como 7 años más o menos dentro de los 10 primeros lugares. Hay mucha gente que escucha el programa, mucha gente que escucha el podcast, y llevo 203 capítulos. De hecho ahorita estoy trabajando en el podcast de aniversario, y bueno, pues ahí está. También lo cuelgo en un blog que se llama el podcastdelogan.wordpress.com. Ahí también, si no tienen iTunes o si no quieren bajarlo, está en el blog, y ahí se puede escuchar sin mayor problema. Es un programa gratuito que no me da ganar a mí ningún peso, ni me interesa ganar ningún peso por eso, pero me permite pues expresarme, me permite pues exponer mis ideas, ¿no? Sin censura. Sin absoluta censura, ni una sola, o sea, para grabar tantas horas, ¿no? Pero más o menos de eso va el programa de radio. Bueno, pues yo te agradezco mucho y ojalá regreses a San Luis y podamos seguir al tanto de tu trabajo, de tus nuevas obras, de lo que estás presentando, de lo que estás ofreciendo. Son muy interesantes todos los temas que planteas, así es que pues muchísimas gracias y bienvenido a San Luis. No, al contrario, te agradezco mucho.